Bien, acá nos habíamos quedado en la parte de tuberculosis que hay que tener en cuenta, ¿no? Habíamos visto la tuberculosis pulmonar, la clínica, la tuberculosis extrapulmonar y ahora el estudio bacteriológico propiamente la TB. Entonces, la chambita aquí en el mundo de la TB es aprender a dominar primero que tú sepas que tienes la tuberculosis. ¿Por qué nos importa tanto saber que tenemos tuberculosis? Para iniciar rápido el tratamiento, ¿no? Mientras más rápido trates, es mejor. Entonces, esto es una obsesión desde el inicio de los programas de tuberculosis. O sea, cuando tú llegas a un consenso, tú llegas a un lugar y tú dices, ¿no? Vamos a hacer un programa para disminuir la tuberculosis en cualquier lugar. Lo primero que la gente dice es, ¿qué métodos diagnósticos ustedes tienen en este país, en esta región para diagnosticar tuberculosis? Porque de ahí va a depender todo. Y va a depender lógicamente porque tú sabes que la tuberculosis no sale fácilmente en el esputo, por más que es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, la primera pregunta de examen que nos van a hacer es, ¿qué es lo primero que se hace para estudiar tuberculosis? Lo primero es el BK. Siempre yo le digo así a ustedes, miren, así, BK, para que te acuerdes así. Primero la B y luego la C. Primero BK. Siempre se hace primero, ¿ok? Número 2, cultivo. Nunca se olvide. Entonces, número uno, lo que es beca y número dos, lo que es cultivo. Entonces, siempre en preguntas de examen, todas las preguntas de examen que ustedes les vengan, siempre van a querer que marquen primero beca y después su cultivo. Y así va a ser siempre, por los siglos de los siglos, amén. ¿Ya? Bien, hasta ahí vienen ya, hasta ahí te has hecho 50% de las preguntas, porque la mayoría no maneja eso. Ahora te voy a ayudar con el otro 50% de preguntas. ¿Ya? Entonces, mire, luego que un paciente se estudia BK, hay que analizar un poco de dónde ha chapado el BK. Si el BK lo ha chapado de esputo o el BK lo ha chapado de otro órgano. O sea, importante. ¿No? Cualquier órgano, de donde tú quieras. Biopsia de pleura, ya, ahí tienes BK en biopsia de pleura. Donde tú quieres. Entonces, si tú has chapado de esputo, tienes que pensar si te ha salido un frotis positivo o un frotis negativo. Y para cada uno de ellos hay genética. Gracias a Dios, la genética llegó para darnos rapidez. ¿Para qué es la genética? Para darnos rapidez. ¿Para qué es la genética? Para darnos rapidez. Y si nos da rapidez, ¿qué nos da? Diagnóstico rápido. Y si no da diagnóstico rápido, ¿qué da? Tratamiento oportuno. Y si no da tratamiento oportuno, ¿qué da? Control de la TB. Entonces, apuntamos bien. Entonces, si tienes protis positivo, inicias con genotype. Y apenas el genotype, ya, lógicamente, el genotype te va a dar cierta secuencia. Genotype te va a dar una presencia un poquito más, o sea, el genotype te da para más cosas. Hay genotype para más fármacos incluso. Pero, digamos, por un tema estándar en Perú, tenemos genotype para isoniazida y rifampicina para descartar rápidamente el MDA. Entonces, bien, si te sale positivo el frotis, ¿quién entra? Ante la presencia de genotype, con más ganas cultivo. Siempre el cultivo va a iniciar, siempre le metes cultivo con ganas a toda la presencia que tengas de cualquier bicho. Entonces, entra el genotype y acá te da respuesta, ¿no? Es sensible. Esta es la pregunta de examen de residencia, ¿no? Genotype, sensible, son decir, tratamiento de TBC sensible. Te van a preguntar tratamiento de TBC sensible. ¿Ves? Y acabó la pregunta de examen. Lo que no ha venido en residentado y sí ha venido en el ENAM son la siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué pasa cuando tú tienes un paciente que te sale resistente a isoniazida o resistente a rifampicina o resistente a los dos, que le llamaríamos TBC-MDR? ¿Qué pasaría con ellos? En ellos se tiene que hacer, o sea, la clásica es, ¿no? Paciente con TBC-MDR en tratamiento, va 8 meses en tratamiento, sigue positivo. ¿Qué haces? Prueba de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad van a individualizar el tratamiento. Gracias a estas pruebas de sensibilidad vamos a poder sacar pacientes no MDR, pacientes MDR y pacientes XDR. O sea, pregunta de examen de cajón que ha venido. ¿Qué hacer cuando hay resistencia? Prueba de sensibilidad. Eso es lo único que ustedes tienen que saber. Lo demás es floro. Todo lo demás es floro. ¿Qué pregunta no ha venido? También tenemos que apuntar a eso. ¿Qué pasa si un paciente tiene un frotis negativo?
o sea, poco germen. GeneXpert. ¿Qué pasa si es extrapulmonar? GeneXpert. Y el GeneXpert solamente estudia para rifampicina. Si es resistente o sensible. Si es sensible, tratamiento TBC sensible. Y si es resistente, prueba de sensibilidad. Nada más. A eso ustedes tienen que apuntar. Esto es lo que actualmente se hace. Todo lo demás es floripón. Y lo otro también es planes. ¿Qué haces en los planes? Con respecto a los planes, ¿qué hay que hacer? Miren, vamos a ver acá. ¿Qué pides como batería basal, como estudio basal? Miren, esto de acá. Nadie se percata en la guía. ¿Qué pedir? Mira, prueba de VIH. Se pide en el estudio basal, por ejemplo. ¿Cuánto pides una radiografía de tórax? Al inicio, a los 2 meses y a los 6 meses. O sea, lo irradias bien al pata también. La vaciloscopía de esputo de control todos los meses. Cultivo, estudio basal y al final. ¿Para qué? Para decirle curado, pero solamente le puedes decir curado si el pata sale negativo el 6.º mes. Porque si no le has hecho cultivo y ya cumplió el tratamiento, solamente le dirías que el paciente ha acabado su tratamiento, ¿no? Pero no está curado. El curado nace con el cultivo negativo al 6.º mes. Esto es lo que viene en las preguntas de examen. Estas cuatro. VIH, radiografía y vaciloscopía de control. Este es clásico. Y ya tú sabes, pues, ¿no? Es importante meterle su genotype, por eso que siempre van a ver estas pruebas también. Pruebas de sensibilidad rápida y presto, genotype, ¿no? En los basales. Siempre lo van a querer meter en los flotis. Entonces, pero esto es lo que ustedes deben manejar. Entonces, una vez que ya ustedes ya tienen el manejo propiamente, comienzan a venir las preguntas de tratamiento. Y en las preguntas de tratamiento lo que más preguntan es esto. ¿Qué hacer en la primera fase? En los 2 primeros meses le metes todo, diario. Esa es pregunta de examen. Todo diario. Isoniazida, rifampicina, la piracinamida, el etambutol, diario. Y en la segunda fase, los 4 meses siguientes, le vas a poner 3 veces por semana. ¿Solamente qué? Isoniazida y rifampicina. Esto es pregunta de examen repetida, podríamos considerarlo pregunta básica. Pregunta básica. ¿Qué hacer con los pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso central y de los huesos? Miren, sea sistema nervioso central o de los huesos, o sea paciente con VIH, no importa, todo es diario. Miren, sea primera fase o segunda fase, todo es diario. O sea, métanse eso en la cabeza, todo es diario. Si es sistema nervioso central y huesos, en la primera fase es 2 meses y en la segunda es 10. Igualito como en la TBC clásica. 2 meses, todo junto, y 10 meses lo otro. Igualito, igualito, igualito. ¿Ya? Y en el caso del VIH, 2 meses, todo, y 7 meses, lo demás. O sea, el VIH le das 9 meses. En el caso de las gestantes, en el Perú, mira, gestantes, 6 meses. Todo igualito, igualito que acá. Igualito, como un paciente normal. ¿Ya? Pero si es una gestante, en el mundo utilizan, digamos, guías internacionales, le dan 9 meses. Y en ellos generalmente apuntan a manejo solamente con rifampicina dentro del tratamiento, ¿no? La isoniazida, el etambutol. Entonces, en el caso de vino una pregunta de residentado una vez con 9 meses. Y eso no se hace en Perú, ¿no? Esa era una pregunta del CDC, por ejemplo, ¿no? Que lo habían agarrado. Acá hacen 6 meses. Entonces es muy importante este detalle que les acabo de decir, ¿no? Entonces, una vez que tú analices esto, lo que tienes que analizar también es la evolución. Hay dos cosas que han mejorado el tratamiento de la tuberculosis, en la TBC sensible y en la TBC resistente. Por ejemplo, en la TBC sensible hay que iniciar el tratamiento dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico. Pregunta de examen. Ese es para tu flashcard. En cambio, en el TBC resistente tenemos hasta 15 días posterior al diagnóstico de cualquier forma de resistencia.
Eso, por ejemplo, son dos cositas muy interesantes que han permitido mejorar el tratamiento, que serían tranquilamente una pregunta de examen en cualquier lugar, incluso para su especialidad. Dentro de los efectos adversos de los fármacos, también hay que recordar lo siguiente. Vamos a ponerlos en orden. Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Si se dan cuenta, he cambiado de color en RIP. ¿Por qué? Porque estos de acá son bactericidas. Y tiene más fuerza de aquí hacia acá. Quiere decir que este es más bactericida, este será menos bactericida, este será menos bactericida, este de aquel último incluso es bacteriostático. El etambutol es bacteriostático. Entonces, partamos de ahí. ¿Qué nos van a preguntarnos? Acá te pongo todas las preguntas que han hecho en venido en la historia. ¿Y cómo vamos a responderla de la siguiente manera? Mire, cuando nos hagan preguntas de rifampicina, nos van a decir colestasis. Coloración naranja de las lágrimas del sudor. Es un inductor de la P450. La P450 es un grupo de enzimas que van a catalizar a ciertos fármacos. Por ejemplo, la warfarina, el valproato de sodio, la isoniazida, un montón, ¿ah? Simetirina, ketoconazol, alcohol y cloranfenicol. Solo te los pongo acá porque alguna vez han preguntado en fármaco quiénes dependen de la P450 y te pongo dos de estas han preguntado en la historia. Entonces lo he agrupado y lo he metido aquí. La warfarina y el ketoconazol. Han venido hace, pero no, no en los últimos 20 años, ¿no? Pero yo te los coloco igual, porque quiero que estés preparado para todo. Nunca se sabe qué pregunta vendrá. Con respecto a la isoniazida, nos han preguntado, bueno, hace lesión hepatocelular, inhibe la P450, y esta es una pregunta que últimamente está viniendo, ha venido muy repetida en los últimos 3, o sea, en los últimos 5 años que venga 2 veces es bastante. Hace una deficiencia de la vitamina B6, por eso que hay neuropatía. La isoniazida hace neuropatía. Por eso es que siempre hay que darle vitamina B6, ¿no? Por eso que siempre te digo TB6, para que te acuerdes de que tienes que darle vitamina B6. Eleva, bueno, hace acidosis metabólica, anion gap elevado, y la neuritis óptica. Como hace neuropatía, también hace neuritis óptica, ¿no? Por eso que la neuritis óptica, cuando nos preguntan, siempre marcamos el tambutol, pero si no hay clave de tambutol, marcamos isoniazida. La piracinamida es la que más patea el hígado, por eso que decimos que es la más hepatotóxica, ¿no? Pero en las preguntas de examen siempre nos dicen quién hace hiperuricemia más frecuentemente. Y te lo marco en rojito, en negrito. ¿Por qué? Porque la piracinamida hace más hiperuricemia. Pero si en las preguntas, en las alternativas, no hubiera piracinamida, marcas etambutol. Porque etambutol también hace hiperuricemia. ¿Cuándo marco etambutol más frecuente en las preguntas? Cuando me dicen quién hace neuritis óptica. Alteración de los colores rojo y verde. Te ponen así, ¿no? Alteración de los colores rojo y verde. Tú pones neuritis óptica, entonces tambutol. Y si no hay tambutol en las respuestas, marcas isoniazida, porque también hace neuropatía. Entonces, eso es lo que nos van a preguntar en los exámenes. ¿Ok? ¿Cuándo la tuberculosis puede llegar a ser cirugía? Uno, cuando haya casos de que el paciente tenga una MDR o XDR, pero la lesión sea extirpable. O sea, de repente está todo fincado en un lóbulo. No podemos tirar el lóbulo. Y con eso le bajamos toda la carga. ¿Sí? Otra, cuando el pata fracase médicamente. No hay otra. O sea, demasiada resistencia, le metes fármaco y todo fracasa. Y otra, pacientes con complicaciones o secuelas. Una de las secuelas más bravas, por ejemplo, hay dos, la más brava de todas las secuelas es el paciente que hace micetoma. Hace una caverna y se nota en esta imagen de semiluna que vive el hongo, ¿no? Entonces este micetoma genera las hemoptisis más agresivas, masivas posibles. Cuando tú ves una hemoptisis masiva asociada a micetoma, lo primero que tenemos que hacer es cuidar la vía aérea. Segundo, tenemos que al paciente embolizar. ¿Para qué? Para bajarle la irrigación bronquial. Le bloqueamos las bronquiales de tal manera que bajamos la irrigación de la zona. Eso es irrigación arterial. Por eso que el abordaje es por aorta.
le bajas el flujo. Y luego de eso, de las embolizaciones, ya le entras a la cirugía torácica. Porque nunca hagas al revés. Nunca hagas. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer una lobectomía de misetoma sin haber embolizado, hoy en el Perú es 6, 7 paquetes de sangre. Te la puedes evitar. Puede terminar en un paquete lo máximo. Pero primero hay que embolizar. Aquellos que hagan cirugía de tórax, peleen siempre la embolización de la arteria bronquiales y luego ya hagan la cirugía de tórax para la lobectomía necesaria. ¿Ok? Y con esto puedes hacer, aparte que es la cirugía más difícil de todas las cirugías de pulmón. Es la cirugía más difícil de todas las cirugías de pulmón. Es más difícil que hacer un trasplante pulmonar. Es más difícil. Operar una lobectomía de un misotoma es más difícil que un trasplante. Uno diría que sí, sí, claro que sí. Un trasplante lo tienes todo limpio. Esto está todo sucio. La anatomía es muy agresiva. Por lo tanto, si haces misetomas, como que te estás ya, digamos, tienes un nivel un poquito mayor para hacer cirugías pulmonares más agresivas, ¿no? Entonces es bien complicado. A ver, y esto no lo va a hacer por toracoscopía. Es bien difícil, es bien difícil. Lo termina haciendo por video, por cirugía abierta. Por eso que mientras más lo prepares, mejor. Si un paciente se acerca por hemoptisis, lo más frecuente es que sea por secuela de TB. Y esto lo que van a ver ustedes son bronquiectasias. Entonces lo primero que tienen que hacer como medida es disminuir, la primera medida es disminuir la tos. Esto lo van a disminuir con la codeína. Disminuyen la tos básicamente, ¿no? Con la codeína. Y lo segundo que van a hacer es cuantificar si es una hemoptisis masiva o no lo es, ¿no? ¿Y esto de qué va a depender? De cuánto bota, ¿no? Normalmente si un paciente tiene una tos hablamos de botar más de 750, hablamos de masividad. Es pues como que vomitar sangre. Acuérdense de esto. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho el enfoque que ustedes le van a dar al inicio. Si es una masiva, ya saben como vía aérea protegida. Si no es masiva, tranquilo, manejo de la tos. Manejo de la tos. Entonces, y nada más. Y el tratamiento propiamente, ¿no? Siempre que vengan con una secuela, la probabilidad de que sea una TB activa es muy baja. O sea, alguien que debute con una hemoptisis es muy baja que sea una TB activa. Pero igual hay que hacer descarte de tuberculosis por reactivación. ¿Ya? Por reactivación. ¿Ya? Muy bien. Algunas preguntiñas. En el líquido cefalorraquídeo de la meningitis tuberculosa no es característico. Bueno, mejor dicho, ¿qué será característico? Ahí viene la duda contraria, ¿no? A ver, siempre comiencen con glucosa. La glucosa va a estar, eh, disminuida, por ejemplo, en la tuberculosis, ¿no? Ustedes van a encontrar la glucosa disminuida en la tuberculosis, en el empiema. Bastante, ¿ah? Bastante. La glucosa es tuberculosis en el empiema, en el piso, muchachos, en el piso, ¿no? Y también en la artritis reumatoide. Entonces, si te ponen glucosa normal, es lo primero que tú vas a descartar, ¿no? Entonces, no es característico qué cosa, la glucosa normal. La asociación de leucocituria, reacción ácida de orina y urocultivo negativo, esto es la triacolombina, ¿no? Leucocituria, reacción ácida en la orina y urocultivo negativo. Esta estrella de colombino nos habla de una tuberculosis renal. De los fármacos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis, ¿cuál se asocia a neuritis retrovulvar? Justamente lo que conversábamos, ¿no? El etambutol. El compromiso más frecuente de la TBC genital es, en hombres, el epidídimo y en mujeres, la trompa. Y en el epidídimo, ya sabes tú, en la región de la cola, ¿no? Estos son más conceptos. Estos son más conceptos. Dijimos, si un paciente tiene una mancha, eso se ve en el 15% de casos, el foco de Gauss. El foco de Gauss tiende a aparecer en los lóbulos medios e inferiores, ¿ah? Así como para que te pongo el dibujito. O sea, en la parte superior de los lóbulos inferiores o en el lóbulo medio de por sí, ¿ya? O la língula si estás en el otro lado. O sea, no es arriba.
No es arriba, el foco de Gauss es abajo. ¿Por qué? Porque es primario, pues. Entonces, el foco de Gauss es más de lóbulos medios, lóbulos inferiores. El complejo de Gauss es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque el complejo de Gauss es cuando tú logras ver todo el circuito, ¿no? Ves el foco, ves la linfangitis, ¿no? Más el ganglio linfático, los ganglios linfáticos crecidos, ¿no? En la parte mediastinal, ¿no? Es el complejo, ya tienes todo el circuito. El complejo de arranque es lo mismo que arriba, es el foco más la linfangitis, pero el ganglio linfático está calcificado. O sea, acá ya está calcificado el componente, ¿no? Linfático. Como que ya lo tienes todo calcificado. Ahora, el foco de Simon y este es de Aschoff, este es de acá, Aschoff-Pool. En el foco de Simon o en el foco de Aschoff, ¿de qué hablan los dos? Los dos hablan de reactivación. Simon es cuando hay una reactivación ápico posterior en los adultos y Aschoff-Pool cuando hay una reactivación igualmente ápico posterior, pero perdón, Simon, ¿cómo me acuerdo? Simon es de niños, no de adultos, ¿me acuerdo? ¿Sabes cómo me acuerdo? De una palabra, dos palabras. Por eso los epónimos nos ayudan para eso. Simon, como yo digo, uno, chiquito, entonces niños. Astropool, dos, grande, adultos. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo te ayuda? Así te va a dar en el examen, ¿no? Tú vas a estar así, pero tienes todo asociado, todo está bien cronometrado en tu mente, que ya lo tienes bien clarito. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tenerlo bien así. Caverna. En el caso de la caverna, esto es cuando hay reactivación, pues. Cuando hay reactivación, aparece la caverna. La caverna es lo que tiene más basilífera. O sea, estos hacen BK positivo en cantidad, ¿no? ¿Ya? Es un sistema de reactivación. ¿Ya? Y eh, aparte de ello, al ser basilífera, generalmente está en zonas de reactivación. Zona de reactivación. O sea, apicales. Por eso que se ve mucho en la TBC secundaria, ¿no? Así como la TBC primaria está igualito, ¿no? Lóbulo medio inferior, en la parte apical del lóbulo inferior, pero está en el lóbulo medio inferior. En la reactivación estamos en las zonas apicales donde hay mayor BQ, ¿no? Mayor oxígeno para el bicho. A ver, esta pregunta. Varón de 27 años, esta es la pregunta clásica de robot, ¿no? Varón de 27 años que desde hace 2 meses presenta tos, fiebre vespertina, diaforesis y pérdida ponderal. Ya. Y si te han puesto fiebre, pérdida de peso, 2 meses, tú piensas en cáncer, ¿no? Toda la clínica de un cáncer. Cuando piensas en clínica del cáncer, tú sospechas, es malintencionado, ¿no? Al examen es febril, adelgazado, y acá ya vienen las cosas que hacen diferenciar de un cáncer, ¿no? Porque te ponen crépito en ápice derecho. Radiografía, infiltrado apical derecho. ¿Cuál es la conducta inmediata? Conducta inmediata. ¿Qué es lo primero que hacemos? Dijimos BC. Nunca te olvides. Primero mi baciloscopía y luego mi cultivo. Nunca te olvides. Primero mi baciloscopía, mi beca, y luego mi cultivo. Esto es lo primerito que hay que hacer y esto es lo segundo. ¿Ya? Paciente de 42 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Pasado 2 meses de estar tomando esquema 1, el médico tratante le informa que según su prueba de sensibilidad tiene TBC multidrogo resistente. De acuerdo a la norma técnica, ¿a qué medicamento es resistente? A isoniazida y a rifampicina. Te están pidiendo concepto de MDR, ¿no? Algo tan sencillo. En un paciente adulto se considera como PPD positivo. En el Perú consideramos por si acaso más de 10 milímetros. ¿Ya? En el Perú, más de 10 milímetros. Y si el paciente tiene VIH, consideramos más de 5 milímetros. En un niño en tratamiento de TBC durante el esquema de primera línea, ¿qué vitamina indicaría? Ya dijimos que la que van a preguntarte es la vitamina B6. Es como cuando te preguntan el 6, ¿no? La vitamina B6, te dicen, ¿qué par craneal se afecta en la tuberculosis?
el sexto par craneal, ¿no? O sea, como para que recuerdes esas asociaciones. El diagnóstico más específico de pleuritis tuberculosa se realiza mediante biopsia pleural. ¿Cuál es la localización más frecuente de la TBC postprimaria? Ya dijimos. En la primaria, lóbulo inferior, lóbulo medio. En la secundaria, superior. ¿Cuál es el factor de riesgo asociado a tuberculosis resistente y MDR? El más importante, VIH. ¿Qué segmentos pulmonares compromete típicamente la tuberculosis postprimaria o del adulto? Ápico posterior.